¿Dónde están aquí hoy? Yo quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a entrar rapidito a la palabra de hoy. Vamos a entrar rapidito. Dice así la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Padre, te doy gracias por esta palabra hoy. Te pido una vez más que tu palabra sea de edificación, de bendición y de dirección para tus hijos. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hijo y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora todo principado y gobernador de territorio. Su poder no lo aceptamos, ni su diseño, ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado y al que está perdido salvo para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse. Quiero iniciar diciéndole que voy a hablarle bajo el tema la gracia vestida de prostituta. Yo sé que ya hay 4 que se ofendieron, pero antes de que usted vaya a lanzar piedra, quiero decirte que este mensaje no es apto para religiosos. Si de pronto cuando yo mencioné el tema a usted se le revolvió algo, sáquese usted mismo al religioso que lleva adentro, porque le estoy diciendo que es vestida. Escuche, que es vestida, no que lo es. Y me llama la atención porque parece que el Señor capturó este mensaje cuando yo en estos días hice mención de este mensaje. El detalle es que me dio este mensaje de una manera muy distinta ahora, porque ahora me lo dio con la revelación, no con la del 2013, sino con la revelación versión 2026. 2026, ya no la del 2013. Entonces, en estos días yo mencioné que nuestro primer mensaje para la inauguración de la iglesia en el multiuso, nuestro primer servicio, fue este tema. Y yo no tenía ni el mensaje ya, porque el iPad que yo tenía en esos tiempos, usted sabe que hace unos años ya lo dio todo esa año. Una mañana yo me levanté que no quiso hacer nada y se fueron. ¿Cuántos mensajes? Creo que eran 1200 mensajes. Se perdieron totalmente. 1200 mensajes que yo tenía se me perdieron. Entre ellos, el primer mensaje que uno predicó en esta visión. Parece que el Señor, cuando yo hablé de eso, capturó eso y dijo: no te preocupes, que te voy a dar esta palabra. Pero me encanta porque fui tan ministrado y tan bendecido de la manera que esta vez el Señor me habló. Quiero que antes de usted, que está ofendido, se pare y se vaya diciendo tantas cosas, entienda que esta palabra de hoy tiene 2 aspectos que vamos a ver. Y estos 2 aspectos tienen que ver con 2 tipos de personas que se encuentran aquí hoy. Tranquilo, no voy a hablar de prostitutas. No, porque están ofendidos. Con 2 tipos de personas que se encuentran aquí. Una tiene que ver con personas de conquista. Con personas de conquista, y que en este tiempo Dios lo está llamando a entrar y a poseer algo. Porque la palabra conquista es adquirir o tomar nuevos territorios. Y 2, alguien que alcanza un favor inmerecido. Por favor, diga al lado: están hablando conmigo. 2 tipos de personas. Y ahí es donde voy a resumir todo. Me llama la atención porque si nosotros analizamos bien la escritura, nos damos cuenta
de que en el capítulo 12 de Génesis Dios le había dicho a un personaje llamado Abraham que saliera del territorio donde él se había formado y había crecido. Dios le estaba desnaturalizando y desculturalizando lo de lo que eran los caldeos. Y ese día dice la palabra que él sale de allí, sale con su esposa Sarai, con Lot, su sobrino, con sus obreros. Y la palabra señala cómo él avanza y Dios levanta una hambruna en la tierra. Él se ve obligado a descender a Egipto. Ustedes conocen la historia. En Egipto, él le dice a su esposa que se pongan de acuerdo en que al preguntarle a ambos que qué son, digan que son hermanos. Y esto trajo como ocasión que cuando llegaron a Egipto, pues el faraón se impresionó con la hermosura de la esposa de Abraham, de Sarai, y dice que lo colmó de bienes. Pero la noche que él iba a estar con ella, Dios le revela a faraón que ella ciertamente era la compañera de Abraham. Esto hizo que faraón lo llamara a su presencia, le reclamara y le dijera: ¿por qué no me dijiste? Yo podía haber tomado la ocasión de tomarla como mi mujer esta noche. Y lo que hace es que despide a Abraham, despide a Sarai, lo despide a ellos, pero da orden que no toquen nada de lo que ya él le había entregado a Abraham. O sea, no a Abraham, a la gente de él. Él le dijo: nadie toque lo que ya yo le di. Y dice que Abraham sale riquísimo de aquella tierra. El tiempo iba pasando, Dios le dio esta misión de salir a los 75 años de edad. Pero todos sabemos cómo Dios a este hombre llamado Abraham le dio una palabra de promesa. Le dio una palabra de promesa. Y esa palabra de promesa lo vemos luego a los 85 años en el capítulo 15 de Génesis. Ahora dice que Dios visitó a Abraham en visión y le dijo: yo soy tu escudo y tu bendición será en sobremanera grande. Y ahí Abraham le externa el vacío que había en su corazón. Le dice: tú no me has dado hijo. Y él le señala realmente esa carencia. Y Dios le dice: te voy a dar hijo. Serás padre de naciones, de multitudes. Ese día él le dice: sal afuera. Ya usted conoce la historia. Y cuando él sale, dice que él creyó y la fe se le contó por justicia. Pero en esa misma columna del capítulo 15, luego señala que Abraham se duerme. Y en ese dormitar él tiene una revelación. Y cuando él tiene esa revelación, Dios le habla y le dice: ten por cierto que tu descendencia estará cautiva 400 años en la tierra de Egipto. Pero al tiempo señalado yo me voy a encargar de tu descendencia. Y tu descendencia saldrá con gran riqueza. Dios le habla a Abraham acerca de una tierra la cual él iba a heredar, que era la tierra de Canaán, tierra de abundancia, tierra que fluye leche y miel. Y me llama la atención que él caminó con esta palabra. Si nosotros estudiamos no solamente al personaje de Abraham, sino de Jacob, también de Isaac, a todos ellos en su peregrinaje, ellos tenían muy presente que de una manera u otra Dios le había hablado de que a su descendencia él lo iba a llevar a habitar en esa tierra de abundancia, llamada la tierra prometida. Por eso me llama la atención cómo después que Jacob, quien luego pasó a ser Israel, que tuvo hijos de los cuales salieron las 12 tribus de la tribu de Israel, pero entre esos hijos vino José, quien vino a ser el gobernador en Egipto. Al José partir, la palabra señala en Éxodo capítulo 1 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, tampoco la descendencia pasada, no le interesaba tampoco saberla. Y dice que ese faraón se enseñoreó del pueblo de Dios. Y ahí es donde entra este pueblo en una esclavitud. Y ahí entra en vigencia parte de lo que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo: tu descendencia estará cautiva en Egipto 400 años. Usted conoce la historia. Usted sabe que este pueblo estuvo cautivo durante todo ese tiempo, hasta un día que Dios buscó como excusa el que Moisés viera como un soldado egipcio, estaba lastimando a un hebreo.
y él se lanzó a la defensa y mata al egipcio. Y Moisés, temiendo el reclamo que podía venir en él sale de Egipto, porque él lo mata y lo entierra. Y hay una cultura en Egipto, y era que el enterrar a un cadáver egipcio era privarle el derecho de reencarnar. Por eso, cuando se habla de las momias, todo ese tipo de cosas y de embalsamar los cadáveres, vienes de Egipto. Porque normalmente cuando un egipcio partía, lo que se hacía era que se embalsamaba y se colocaba dentro de un ataúd, pero se dejaba dentro de allí envuelto en gasas como momia, porque ellos creían en lo que era la reencarnación, aunque usted sabe que no reencarnó nada, pero ellos creían en la reencarnación. Y al Moisés enterrarlo y privarle el derecho, según la cultura de ellos, de los egipcios, Moisés teme por el reclamo y él sale de allí, donde Moisés había sido formado y criado en Egipto, pero él tiene que verse en la obligación de salir, abandonando lo que era para él la oportunidad de él ser en un futuro el faraón de Egipto, porque él era el candidato predilecto para ocupar ese puesto. Él había sido adoptado por la hija de Faraón mientras perseguían a los egipcios. Cuando Moisés nació, acuérdese que él fue llevado a una canasta y abordó esa canasta del río Nilo, y las corrientes lo llevaron frente al palacio de Faraón. Moisés tenía todos los principios, todas las culturas inculcadas en él de los egipcios. Moisés creció en abundancia en Egipto, y ahora Moisés sale y se va a tierra de Madián, y allí lo adopta una familia de un sacerdote llamado Jetro, donde ahí él también tiene esposa. Y ahora Moisés, que a los 40 años de edad tuvo que verse en la obligación de abandonar, dura 40 años siendo pastor en la tierra de Madián. Y el hombre que era iracundo, agresivo, que miren cómo reaccionó rápido para matar a un egipcio, ahora lidiando con ovejas, que la naturaleza de la oveja es la mansedumbre, Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. Porque aquello con lo que tú te asocias lo terminas siendo. No, hay gente que no está aquí hoy. Hello. Tú tienes que saber esto de las asociaciones, porque o tú eres lo que tú tienes al lado, o lo que tienes al lado termina siendo lo que tú eres. Porque dos no están juntos si no están de acuerdo. Y ahí vemos cómo luego, durante 40 años, Moisés está pastoreando las ovejas de Jetro, hasta que Dios llama la atención de Moisés, producto al clamor y el llanto de los israelitas. Los israelitas, viéndose agobiados, viéndose abusados por el faraón, ellos claman al Señor, y dice que le hicieron memoria, y el clamor subió a la presencia de Dios, y Dios se acordó de ellos. Por favor, digan: se acordó. ¿Sabía que hay gente que tiene que aprender a hacerle memoria a Dios? ¿Sabía que es válido hacerle memoria? ¿Sabía que usted no puede orar y que no porque Dios sabe? No es que Él sabe, es que le digas realmente en qué área que tú quieres que Él lo haga. Y dice que Dios se acordó, y ese día Dios, que recibió ese clamor de los hijos de Israel que estaban allí en Egipto, siendo atribulados, siendo oprimidos por el faraón. El faraón le había inculcado carga ahora más pesada y quería que le hiciera la misma cantidad de ladrillo diario. Ahora Dios, allá en la tierra de Madián, provoca una gran señal, y es una zarza que empieza a arder. Y Moisés, desde su lugar, ve que la zarza arde, pero no se apaga la llama. Y Moisés decide ir a ver qué era lo que pasaba, y de allí le habló Dios. Ya usted conoce la historia. Ese día Dios lo comisionó, Dios lo ungió, Dios lo direccionó, pero le habló de que él era el instrumento, no solamente para ir a Egipto nuevamente, a sus 80 años de edad, ir a Egipto, presentarse delante de Faraón, hacerle el reclamo de que dejara ir a su pueblo, sino que él era el instrumento
de poder direccionar al pueblo hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra que fluye leche y miel. Y me llama la atención esto porque él era la persona idónea. Por eso yo le digo a la casa que en los momentos pequeños, donde nada está pasando contigo, te capacites, te esfuerces por aprender, porque los grandes escenarios se habilitan en los momentos pequeños. Alguien debió de entender eso. Repito, los grandes escenarios se habilitan en los momentos pequeños. Es cuando nada está pasando contigo que tú tienes que aprovechar ese tiempo. Y Moisés era la persona idónea. ¿Sabe por qué? Porque si había algo por lo que se conocía el desierto de Egipto, era porque el desierto de Egipto, dice la Biblia, se tragaba a sus moradores. ¿Y sabe por qué Moisés era el escogido? Porque acuérdese que le dije que Moisés se formó como príncipe en Egipto. Moisés lo entrenaron las personas principales, expertas en conocer todas las áreas relacionadas a esa jurisdicción. Egipto, mis amados, en aquel tiempo era la primera potencia en el mundo. Y déjeme decirle que Egipto también representaba la mayor fuerza de la brujería en aquel entonces. Usted se acuerda lo que pasó con Faraón cuando la vara de Moisés y la vara de sus brujos, de sus magos, porque ellos bregaban con eso. De hecho, siempre desde la antigüedad Egipto se relacionaba con todo este tipo de diablura. ¿Y sabe qué había en el desierto para que nadie escapara? Algo que se conoce como los túneles negros. Los túneles negros, nada más y nada menos, eran portales que tú ibas caminando en el desierto pensando que ibas a salir de Egipto y de repente tú desaparecías. Por eso dice que el desierto de Egipto se tragaba a sus moradores. Era que dejaban de existir, era que desaparecían, era como que entraban en un portal. Entonces Moisés conocía dónde quedaba cada túnel negro de eso. Por eso Moisés era la persona idónea para ese pueblo, direccionarlo y saber decirle: por aquí no, doblen por aquí, tengan cuidado por esta dirección, porque Moisés sabía por dónde no podían caminar. Hello, ¿ustedes están aprendiendo algo? Entonces me llama la atención esto, porque ¿cuál era la dirección que tenía Moisés? Este pueblo llevarlo a la tierra prometida. Que no se le escape eso, prometida. Pero ¿sabe algo? Moisés fue donde el faraón. Moisés les reclamó. El faraón se endureció, no quería ceder a lo que Moisés le dijo. Usted ya sabe que él se presentó de manera múltiples veces a la presencia de faraón, y la última señal fue la de la muerte de los primogénitos. Con esa señal, faraón dejó ir al pueblo. Moisés guió a este pueblo en el desierto. Quiero que sepas que este pueblo que Moisés guió estaba llamado a entrar a esta tierra. Lo impresionante es, Señor, ver cómo Moisés estaba llamado a entrar juntamente con este pueblo a la tierra prometida, y no pudo. Tuvo que conformarse con ver la distancia. Cuando Moisés, una vez que fue al monte Sinaí a recibir las ordenanzas y las tablas de los mandamientos, Dios le dijo: desciende, porque el pueblo se ha corrompido. Cuando Moisés vio el pueblo cómo estaba, en el desorden que se encontraba, las tablas que Dios había escrito, Dios con su propio dedo las extrayó, las arrojó. De una ira le salió el hombre viejo, y Dios tuvo que decirle: ahora sube de nuevo, y ahora tú eres que va a escribir. Luego vemos un Moisés que Dios le dijo que le hablara a la piedra para que le diera agua al pueblo, y lo que hizo fue golpearla. Y por estas acciones de Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, tuvo que verla a distancia. Es impresionante cómo hay gente que están llamados a poseer cosas y solamente en esta tierra logran verla a distancia. Yo conozco personas, ¿sabe algo? Que tienen palabra de parte de Dios y mueren sin vivirla.
sin experimentar. Y Moisés no pudo entrar allí. Pero ¿sabe quién se levantó? Se levantó Josué. Josué, mientras Moisés estaba allá en la cumbre del monte Sinaí, nunca se apartó de la falda del monte. Josué nunca se corrompió con el pueblo, ni participó de sus festines. Josué se mantenía en una posición. Y por eso me llama la atención como Josué capítulo 1, versículo del 1 al 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar de donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Por favor, digan unción de conquista. Señores, Josué tenía una palabra de garantía, de conquista. Dios le dijo: todo lo que pise la planta de tus pies es tuyo. ¿Sabía que aquí hay gente que se le va a desatar una unción de conquista? ¿Sabía que aquí hoy se están congregando gente que van a pisar nuevos territorios? Quiero que entiendan esto, porque aquí había una unción de conquista. Hubo una activación, como también hay una activación sobre alguien. Dios le dijo a Josué: ya lo que pises es tuyo, no te dejaré, no te desampararé. Cualquiera con una palabra así sale de aquí, mire, a pisar terreno y a pisar dealer y a darle pata y peta y a carro. Cualquiera con una palabra así. Pero que usted tiene que saber que esa misma unción de conquista la renovó Cristo en los 7 puntos donde Él derrama su sangre, que no se lo voy a mencionar aquí. Pero el punto donde le clavan los pies, esa sangre tiene que ver con la unción de conquista, de lo que nuestros pies pisan. Pero eso pasa cuando tú lo haces bajo la revelación. Porque no es lo mismo tú caminar por caminar que caminar sabiendo lo que tú eres y lo que portas. Y acá hay gente que van a caminar en una posición de hijo. Alguien tiene que entender esto hoy. Oiga esto. Oiga esto. Porque Josué, bajo esta unción de conquista, él ya recibió esta palabra. ¿Y sabe qué hace Josué? Josué empieza a darle curso a la agenda que Moisés no terminó. Y Josué toma ese pueblo y dice: ahora yo lo voy a representar. Porque a mí me dijo Dios que como estuvo con Moisés, así estará conmigo. Y yo quiero que usted entienda que empezó Josué a conquistar. Y una de las ciudades que conquista es la ciudad de Ai. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque Josué ya comenzó a conquistar lugares. Pero geográficamente hablando, el lugar donde él estaba llamado a conquistar era la tierra prometida, Canaán. ¿Y sabe algo? Para llegar a Canaán, obligatoriamente había que atravesar una ciudad llamada la ciudad de Jericó, y había que pasarla por el mismo centro. Y quiero que entienda esto, porque ahora Josué va hacia la tierra de Canaán y se encuentra con la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, número 1, tenía un clima donde los veranos son más extensos que los inviernos, donde el clima estaba por encima de los 45 grados Celsius. El clima de la ciudad de Jericó era un clima caliente, cálido, caluroso. La ciudad de Jericó era una ciudad de comercio. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que era una ciudad de mucho tránsito, no de gente solamente interna,
sino que venían personas de otras ciudades. Era una ciudad de mucho movimiento. ¿Qué era lo que se comercializaba allí? Artesanía finísima, finísima. Y también era el lugar donde en aquel tiempo se conocía lo que era la piel más fina para hacer bolsos y demás. Era una ciudad de comercio. 3. Pero lo principal era que era una ciudad amurallada. Y los muros de Jericó eran bastante elevados. Y déjeme decirle que no era una pared como quizá algunos lo imaginan. Eran unos muros bastante fortificados. Tanto así que arriba estos muros tenían carretera por donde pasaban carruajes de caballos. O sea, estoy hablando de que eran muros gruesos. Pero no solamente gruesos, sino que era que dentro de los muros habían viviendas. O sea, que no era una pared, es que ese muro tenía viviendas dentro del muro. Y la palabra dice en el capítulo 6 que cuando Josué llega a Jericó se encontraba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. O sea que Jericó estaba esperándolo a él. Y Jericó era una ciudad de guerra. Y cerró todas sus puertas y preparó a sus atalayas. Y dice que nadie entraba ni salía. El rey dio una orden de que no hubiera movimiento. Ahora Josué se acerca y desde afuera ve este impedimento. Yo le estoy hablando aquí a personas de conquista que están delante de su Jericó. Gente que aparentemente hay como una barrera, hay como una pared, hay como un muro, hay un obstáculo. Yo quiero que usted entienda esto, porque cuando Josué vio esto, Josué no penetró inmediatamente allí, porque tenemos que aprender a ser estratégicos. Y yo le vengo a hablar a esos hijos que están llamados a conquista, a que en este año tú vas a conquistar, pero de manera estratégica. De manera estratégica. Tú tienes que esperar la dirección de Dios. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque Josué capítulo 2 verso 1 habla de la estrategia de conquista. De la estrategia de conquista. Y me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque en esta estrategia de conquista, ¿sabe qué hizo Josué? Envió 2 espías a la tierra de Jericó. Él se paró ese día con su ejército, vio que Jericó estaba muy cerrada, se retiró, se fue por ahí y dijo: ellos no están esperando a nosotros. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer de una manera distinta. Vamos a ir de manera camuflajeada para saber el estado de esa ciudad. Y preparó 2 espías de sus soldados. De sus soldados. Y esos 2 espías, según el capítulo 2 verso 1, en la estrategia de conquista, ellos llegaron a la ciudad de Jericó. Ya a la ciudad de Jericó le habían abierto aparentemente la puerta. ¿Y sabe dónde ellos posaron? Nada más y nada menos a la casa de Rahab, la ramera. ¿Qué fue la cita principal? ¿Qué fue la cita principal? Acuérdese, la cita principal dice: Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndole: andá y reconocer la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera llamada Rahab. ¿Dónde están aquí hoy? Escucha esto. Posaron en un prostíbulo. Posaron en un prostíbulo. Y yo sé que esto a la gente que son súper santas le choca, porque Dios mío, se pueden contaminar. Porque ¿por qué ir a donde una ramera, a donde una prostituta? ¿Por qué? Yo quiero que usted entienda esto. Las prostitutas o las rameras en la antigüedad no disfrutaban de ciertos privilegios como cualquier otro. Lo primero era que eran repudiadas de la sociedad. Eran repudiadas de la sociedad. Y lo segundo era que esta ramera no era judía, era gentil. Y como gentil, ella no poseía herencia. ¿Y sabe de dónde venía Rahab? Ella era cananea. Y si eso no le arroja algún tipo de luz, Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo
que ellos no iban a tener amistad ni con los heveos, ni con los cananeos, ni con los eteos, ni con los fergeseos, ni con los jerjeseos, ni con ninguno de ellos. Nada que termine en feo. Eran 7 naciones que Dios le dijo que son más poderosas que tú, más fuertes que tú, más grandes que tú, pero destruye la que yo le entrego en tus manos. Hello. Los cananeos eran enemigos del pueblo de Dios. Y esta mujer, aparte de que era prostituta, era cananea. Y los espías van precisamente a donde ella. Una mujer que era repudiada, que solamente la gente iba a recibir favores íntimos. Nadie le gustaba que lo vieran entrando ni saliendo por ahí, cerca de la casa de donde vivía esta mujer. Porque todo el mundo sabía que todo el que melodeaba por allí andaba buscando algo. Hello. Y sobre todo no tenía herencia y era enemiga del pueblo de Dios. ¿Tú quieres que te dé algunos datos para que usted entienda de qué se trata? ¿Cuál era el obstáculo? Los muros de Jericó. Pero ¿sabe qué dice Proverbios capítulo 9 verso 13? Escuche. Ustedes están rápido, si no yo despido. Dice, la mujer insensata, esa mujer de la que habla Proverbio es de la mujer de la vida alegre. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, digan los muros. Agarre eso. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos del Seol. Aquí hay varios puntos. ¿Usted quiere? No, usted no está en eso. Lo primero es que los prostíbulos en la antigüedad, ¿sabe dónde acostumbraban estar? En los muros de la ciudad, en los lugares altos. O sea que en la ciudad de Jericó, en los muros de Jericó, habitaba ¿quién? Rahab, la ramera. Los espías, ¿sabe dónde fue que se ocultaron? En los muros de Jericó, en la casa de Rahab. Lo segundo que esa cita te dice es que la mujer que camina en esta dimensión mira al hombre derecho, mira al hombre recto, al hombre responsable. Escuche que esto es una enseñanza para las mujeres casadas que no están cuidando bien a su pareja. Déjame decirte que a tu pareja siempre te lo están observando. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de mujeres buscan al hombre que ellas ven que tiene un hogar bonito. Porque ellas dicen, yo no ando con muchachitos, yo quiero a alguien que yo vea que así como es responsable en su casa, sé que así mismo lo va a hacer conmigo. Ese tipo de mujeres no andan en cuento. Ellas miran al hombre que sale planchadito de su casa y el día que está arrugado le dicen, déjame arreglarle el cuello de la camisa. ¿Tú sabes por qué? Porque ella ofrece pan y agua y dice que es sabroso y el hombre lo come. Por favor, digan descuido. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué de delicioso tiene un manjar de pan y agua? ¿Usted ha mojado alguna vez el pan de agua con agua? Porque con chocolate sabe bueno. Pero imagínese que usted vaya hoy, llega a su casa y lo que le sirvan es un pan y un vaso de agua. Y ella dice que el pan y el agua a escondido es sabroso y el hombre lo come. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente el pan con un vaso de agua no tiene nada de sabroso, siempre y cuando no haya hambre. Si el hombre tiene hambre, se lo va a encontrar como una langosta la termidor. No. Un filet black cangu con fruta fresca glaseada y papa gratinada. Por favor, las que están casadas, al que está al lado, dígale, lo voy a atender. Para que allá afuera no te le ofrezcan pan y agua y él se lo encuentre un manjar. Hello. Ok, volvamos. Pero esta mujer habita, ¿dónde? En los muros de la ciudad. Los espías estaban justamente en lo que en un tiempo fue un obstáculo.
y estaban en la casa de Rahab. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque ese día hubo algo que los espías vieron antes de entrar. Y es algo que veía todo el que entraba a los prostíbulos. ¿Sabe qué? Un cordón rojo de una tela llamada grana. Un cordón de hilo de grana rojo. ¿Qué era lo que ellos hacían con ese cordón? Era como una especie de tela, de banderita, que ellas lo colgaban a la ventana, las prostitutas. Cuando lo colgaban a la ventana, ellas estaban diciéndole a los transeúntes que ellas estaban disponibles. Cuando alguien entraba a uno de esos lugares y entraba a la habitación donde el cordón estaba en la ventana, moviéndose por las brisas, ellas quitaban el cordón, dándole a entender a los transeúntes que estaban ocupados. Cuando el cordón estaba en la ventana, ellas estaban disponibles. Pero cuando el cordón era quitado de la ventana, era porque ya tenían a alguien allá adentro. Ellos vieron que había un cordón en esa ventana ese día moviéndose. Dijeron, está disponible. No. Porque esta palabra va a ser para lo disponible. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió ese día cuando los espías fueron? Una visitación divina. Y yo le vengo a hablar a un disponible que tiene que saber que lo que va a acontecer a inicio de año es una visitación de parte de Dios. Pero es a lo disponible. Hello. Es a lo disponible. Y yo sé que este momento no lo va a agarrar 2 o 3. Porque la gente va a agarrar el momento del conquistador. Porque yo, como estoy ahora haciendo una comparación con Ra, usted dirá, no me hable de disponible comparándome con Ra la ramera. Ok. Quizá alguien que no está viendo va a tomar esta palabra hoy. Ok. Pero aquí vino una visitación divina a través de estos soldados que fueron delegados por un ungido de parte de Dios. Porque acuérdese que esta estrategia no vino coordinada por Josué, vino revelada por Dios a través de Josué. Donde quiera que llegaban ellos, era Dios llegando. Y ese día ella vio esa entrada de ellos como la tenía que ver, como una oportunidad, como una visitación de parte de Dios. Usted tiene que estar atento porque va a venir visitación en este año. Solamente el que sea sensible en el espíritu va a discernir lo que está por entrar. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque es en Josué capítulo 2 verso 9 y 10 donde esta mujer da una información de conquista. Ahí yo no puse el texto porque es muy largo y quiero darle paso a lo próximo y que lo noten ustedes como ya agobiados. Pero escuchen, esta mujer en ese texto que usted lo puede anotar, ¿sabe qué ella le dice a los espías? Palabras textuales, yo me las sé, tranquilo. Sé que su Dios os ha entregado esta tierra, porque el temor de nosotros ha caído sobre vosotros. Porque hemos escuchado lo que su Dios ha hecho en Egipto y cómo hizo dividir las aguas del Mar Rojo. Por tanto, el corazón de este pueblo ha desmayado a causa de ustedes. En otra palabra, la mujer le dijo a ellos: ya la conquista está, entren, que aquí le tienen miedo, entren. Ajá. Porque cuando Dios te visita, Dios te conecta con gente que te impulsa, que te animan, que te empujan, no que te detienen y te limitan. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque ese día, cuando ella le dio esta palabra a ellos, el rey se dio cuenta. Alguien le dijo como que entraron 2 personas que no abundan entrar a esa ciudad, que no acostumbraban, perdón. Y el rey mandó hacia la casa de Rahab que si alguien había entrado allí, que lo sacara, pero ella lo había escondido en el terrado. Y cuando se fueron los oficiales del rey de Jericó, ella rápidamente le dio unas palabras a estos 2 soldados enviados por Josué. Josué capítulo 2 verso 12 dice: ya ellos se iban y ella le dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, una mujer cananea,
misericordia. Así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me den una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestra vida de la muerte. Y ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncia este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Por favor, dígale al lado: Dios es un Dios de pacto. ¿Tú sabes qué fue lo que hubo allí? Un pacto. Cuando ella le dijo a los soldados: por favor, cuando ustedes vengan, porque es un hecho que esta ciudad es de ustedes. Eso fue lo que ella le quiso dejar dicho. Ella tenía convicción. Ella dijo: cuando ustedes vengan y Josué logre conquistar esta ciudad, sálvenme la vida a mi familia, sálvenle la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas. Señores, esta mujer, sin darse cuenta, convirtió en un amuleto un texto que también nosotros lo hemos tomado como nuestro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta mujer ese día lo que estaba diciendo era: cuando ustedes vengan y logren la conquista, necesito que preserven mi casa, necesito que preserven la vida de mi familia. Y ellos le dijeron: sea nuestra vida por la vuestra si tú no denuncias este asunto. Ese otro mensaje que Dios me está dando, no de ese texto. Dios ya me dio el mensaje, quizás el domingo que viene, que se llama guarda silencio, el poder del silencio. Pero hay cosas en este año que para que tú la logres, va a tener que ser en el silencio. Hello. Por eso ellos dicen: si tú no denuncias este asunto, por favor digan lealtad. Porque hay cosas que tienen que ver con la lealtad. Si ella hablaba cuando ellos salieran de allí, ¿sabe qué? Lo mataban a ellos. Y hay gente que no pueden conocer muchas cosas de ti. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que pueden te tiran a matar. Y por eso ellos le dijeron: si tú conoces el valor de la lealtad y cuando salgamos tú no nos expones, entonces cuando vengamos y conquistemos, prepárate que vamos a darle forma a este pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Los espías se fueron de la casa de la prostituta Rahab, salieron de los prostíbulos de Jericó y llegaron donde Josué y le dijeron a Josué todo lo que Rahab le había dicho. Y cuando Josué vio que ellos ya espiritualmente hablando se habían vencido, que era un asunto solamente de llevarlo a la manifestación, Josué alistó a todos sus soldados, fue hacia Jericó. Y ya ustedes saben lo que ocurrió. Pero hay algo que Josué le dijo a todos sus soldados en el capítulo 2, verso 18. Oiga esto: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Eso se lo dijeron los espías a la mujer: este cordón de grana a la ventana por la cual no descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Qué era lo que ella tenía que tener en la ventana? Señores, esto yo quiero que, aunque usted no haya desayunado, abra la mente. Porque ese cordón de grana era lo que ella la ataba a la prostitución. Ese cordón de grana, cada vez que ella lo colocaba a la ventana, le estaba diciendo a alguien: estoy disponible. Usted no se imagina tanta gente que por ver ese cordón de grana a la ventana entró y vivió con esta mujer. Y los espías le están diciendo: cuando vengamos a conquistar la tierra, el cordón de grana que te lleva a prostituirte, cuélgalo a la ventana. Escucha esto, escucha esto. El mismo cordón rojo que fue colgado y que le daba el derecho a alguien de entrar y tocarla, fue el mismo cordón que ahora le dio protección para que cuando Josué fuera, no fuera tocada ni ella ni los suyos. Hello. No. Hay alguien que no entendió eso, pero yo vengo a declarar que donde alguien está siendo atribulado, prepárate, es donde el cielo te bendecirá. Hello. ¿Sabe por qué?
Porque Dios va a usar aquello que te esclavizó. Y donde tú antes eras débil, ahora serás fuerte. El mismo cordón de grana que la ató por muchos años era el mismo cordón de grana que Dios iba a usar para liberarla. Hay alguien que tiene que saber que los misterios del reino va a entrar a su vida en los próximos días. Y que Dios va a empezar a actuar de manera misteriosa con alguien. Yo no te estoy hablando de manera religiosa, te estoy hablando de manera misteriosa con alguien. Hello. Quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque cuando Josué fue, usted ya conoce, le dieron durante 6 días una vuelta. Y el último día le dieron 7. En total son 13. Es un número simbólico. Por eso los 12 discípulos y Jesús 13. Que no te voy a hablar de eso. Pero vengo a decirte hoy que los muros de Jericó no cayeron por las puertas que Josué y sus soldados le dieron. Los muros de Jericó no cayeron por el grito de júbilo que luego después de las vueltas ellos lanzaron. Los muros de Jericó cayeron por el pacto de Dios con una prostituta llamada Rahab. Hello. Y yo declaro que hay muros que van a caer por tierra en los próximos días. Porque Dios es un Dios de pacto. Yo no sé cuál es el nombre de tu muro, pero vengo a decirte que a los muros no lo va a llevar a tierra el que tú de vuelta o de salto. A los muros lo que lo va a llevar a que sean derribados es que tú seas fiel delante de Jehová tu Dios. Que tú seas fiel. ¿Sabe algo? Analice esto, que yo sé que a alguien no le ha llegado. Cuando Josué fue y le dieron las puertas y gritaron, dice que los muros de Jericó, ¿qué le pasó? Pero ella vivía en los muros. Usted no le llegó a eso. Los muros cayeron, pero ella vivía en los muros. Pero el área donde ella vivía no cayó. ¿Tú sabes por qué? Porque por el pacto que esta mujer hizo, se activó el código del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Ajá. Se fue la pared y el pedacito donde ella vivía quedó intacto. Así que vengo a decirle a alguien que no me siga hablando, poniéndome como excusa lo que le pasó al que vive al lado de tu casa o lo que le pasó al que vive detrás. Acuérdate que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero lo que va a venir contigo es otra cosa. A ti no llegará. La crisis a ti no llegará. La enfermedad a ti no llegará. Yo necesito que la iglesia se informe de lo que el cielo está diciendo, no de lo que Cavada habló esta mañana, no de lo que la prensa dijo. Infórmate de lo que el cielo está diciendo, porque nosotros dependemos de una palabra que ha salido de la boca de Jehová. Hello. Y quiero que entienda esto, porque cuando quedó intacto ese pedacito, Josué le dijo a los espías: entren y busquen a la mujer. Y así como ellos pactaron, ella tenía el cordón que tanto la ató colgado a la ventana. Y por ese cordón fue descolgado hasta el suelo, hasta abajo, su madre, su padre, sus hermanos y hermanas, y hasta ella misma salvó su vida. Hasta ella misma. Mis amados, yo sé que cuando usted habla de esta mujer, usted la menciona como Rahab la ramera. Pero yo vengo a decirle aquí a alguien que por favor no deberíamos de seguir recordándola como lo que esta mujer fue. ¿Por qué? Porque antes de la visitación ella era la ramera. Después de la visitación ella se convirtió en Rahab. Hello. Su estado y su reputación cambió ese día. Y yo le vengo a hablar aquí a alguien que su reputación va a cambiar. Escuche, no es porque usted está queriendo que cambie, porque te voy a decir algo.
¿Cuánto anhelan la unción? No, ok, por esos dos que dijeron amén, le voy a decir algo a esos dos que les gusta la unción. La unción te quita la reputación. Todo el que anda cuidando su imagen y su reputación, que no pida ser ungido, porque no hay algo que genere más crítica que alguien que porte el aceite del cielo. Tú no quieres ser criticado, no pidas que te unjan. Hello. Porque de que ese aceite viene sobre ti. Hay gente que se llena de odio. Hay personas que se le mete el diablo y empiezan a hablar de ti hasta sin conocerte. ¿Y en qué se la da? ¿En qué se la cree? En lo que soy un hijo de Dios. ¿En qué que priva? No, yo no privo, yo soy un hijo de Dios. Yo soy real sacerdocio. Soy pueblo adquirido y escogido por Él. Soy un pequeño Cristo aquí en la tierra. No es que soy, no es que privo, es que soy. Hello. Tú sabes que la gente le llama arrogancia a la identidad de alguien. Cuando usted sabe quién usted es, el que no tiene identidad te llama arrogante. Lo más grande es estar rodeado de personas con baja autoestima. Porque cuando ven una persona que sabe lo que es, ¿sabe cómo ellos le llaman? Arrogante. Ay, pero ¿en qué que se la da? En lo que tú no has entendido que tú eres. Trata de averiguar lo que tú eres para que también adopte la pose. Seguimos. Y ya yo estoy finalizando, porque se ha hablado tanto de esta mujer, y esta mujer cambió su reputación a un nivel que después que ella se asoció con Josué, no solamente fue liberada, no solamente cambió su estado, no se prostituyó, más nunca se prostituyó, sino que yo me sorprendo como en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1 verso 5, se habla de ella. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Salmón era uno de los soldados de Josué. Se casó con esta mujer. Engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí es padre de David, el que fue rey. 26 generaciones más tarde viene Cristo, el Mesías. Así que si a usted no le pareció, en la línea de la genealogía de Cristo, esta mujer que fue prostituta viene siendo tatarabuela de nuestro Salvador. O sea que cuando Jesús menciona a su familia, tiene que mencionarse a una mujer que era menospreciada, que era repudiada, que nadie creía en ella y que se convirtió en parte de la línea genética de Cristo. Yo le vengo aquí a hablar a alguien que tiene que saber que aunque no era merecedor, Dios lo va a hacer merecedor. Y esta palabra es para alguien que va a romper con las maldiciones genéticas de su casa. Yo no sé cuánto más se prostituían en la línea genética de esta mujer, pero hasta ella llegó esa maldición. Y hay alguien que tiene que levantarse hoy y decir: hasta donde yo llegué, toda maldición quedó en mi pasado. Tus hijos y los hijos de tus hijos caminarán y gravitarán en otra atmósfera. Esto es un compromiso grande para 2 o 3 que están aquí. Por eso es que tú sientes el peso de tu camisa, de tu familia. Por eso es, ¿sabe qué? Que tú te preocupas por cosas que nadie se había puesto a pensar que tiene que ver con tu apellido. Porque Dios a ti te ha dado la responsabilidad de romper con todo lo que de manera genealógica estaba atando a tu apellido. Aquí hay personas que están llamadas a ser libertadores en su casa. Aquí hay personas que han tenido que pelear como David en el secreto con osos y leones y nadie lo sabe. Hay gente que no se imagina en la familia cuántas veces tú en el secreto te has tenido que fajar a pelear en el mundo espiritual. Yo le estoy hablando aquí a mujeres que no cogen esa, a hombres, ¿sabe? Que son peligrosos en la intercesión, que saben lo que están ellos derribando, que saben lo que ellos están desligando. Candados muy antiguos veo que se desatan, cadenas viejas yo veo que se quiebran, yugos gruesos veo que se pudren.
Y cababazoca tarabacatale. Quiero que entienda esto. Yo no sé cuál es tu pasado, pero cuando tú eres visitado por la gracia y por su sangre, tú pasas a ser parte ya de lo que es la familia y la herencia de Cristo. Ya no me hable más del ayer. Ahora háblame de lo que viene. Porque la historia de esta mujer cambió radicalmente. ¿Y sabe algo? Hay una similitud entre la gracia y la prostituta. Y es que a ninguna le importa tu presente ni tu pasado. Ve a una prostituta, no te va a decir quién tú eras ni quién tú eres. La gracia, cuando visita a alguien, tampoco le importa quién tú eres y quién tú eras. Escucha esto. No le interesa tu apariencia. Cuando la gracia visita a alguien, no le importa la apariencia de esa persona. Así mismo como una prostituta, no le importa la apariencia. No salen a divulgar tus defectos, tus debilidades. Si hay algo más discreto, así como usted lo ve, es un prostíbulo. Ahí entran grandes gobernantes y funcionarios y nadie lo sabe. En esos prostíbulos de clase, donde las mujeres son de catálogo, van mucha gente conocida y nadie sabe de eso. Y la gracia tampoco sale a divulgar lo que tú fuiste. Cuando tú ves a alguien queriendo recordarte tu pasado, es porque se puso el traje de buzo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios arroja nuestros pecados al fondo de la mar y no se acuerda más de él. Todo el que te viene a hablar de lo que tú fuiste, de lo que tú eras, de lo que tú hiciste, no camina bajo gracia. No conoce lo que es gracia. Un sabio me dijo en una ocasión: nadie puede caminar en misericordia si no ha recibido misericordia. Y yo voy a decirle aquí a la casa que usted nunca va a poder gravitar en gracia para con otro si usted no ha experimentado gracia. Pero si usted realmente sabe que su padre ha hecho mucho por usted, usted va a hacer mucho por otro. Mucho por otro. Por eso te dije que esta palabra tiene dos aspectos. Uno tiene que ver con gente que van a conquistar, y otra tiene que ver con gente que van a recibir un gran favor. Y esta palabra para los conquistadores, ya saben, este es tu año donde Dios te va a llevar a entrar y poseer. Pero para otro grupo, todos los que te menospreciaron y te tenían al menos, que se preparen, porque ellos no saben que tú eres el que va a cambiar la historia de su apellido. Yo le estoy hablando a personas que nadie le llamaba, que nadie le visitaba, que nadie lo tomaba en cuenta. Esa gente son gente que son especiales para un tiempo específico. Son las personas que Dios le entrega espada y hacha en la mano para romper, para quebrar, para cortar, para desligarse de cosas. Son gente que van a manifestar cosas poderosas. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta hora, porque la gracia ese día se vistió de prostituta. Y yo vengo a decirte hoy que hay bendiciones que vienen disfrazadas en este año. Déjame decirlo de este lado. Esa bocina no está funcionando, parece. Hay bendiciones que vienen disfrazadas en este año. Por eso es que tú tienes que, ¿sabe qué? Tener los sentidos abiertos, no del prejuicio, sino de la dimensión espiritual, para lograr ver cuando tú estás delante de una oportunidad de gracia. Porque si tú tienes el tercer ojo abierto, que fue el que se le abrió a Adán y Eva, el tercero, tú vas a criticar todo lo que te pasa adelante. Y yo vengo a decirte que cierres ese tercer ojo para que vea a través de los ojos de la fe, para que vea detrás de la óptica del Señor. Súper fuerte. Yo vi un ángel pasando por ese extremo hace un momento. Yo vi un personaje que pasaba por ese extremo, detrás de esa línea, una línea que estaba así. Había un personaje que se pasó, una silueta fuerte. Y el Señor me autorizaba algo. Ven acá, Elizabeth. El Señor me autorizaba algo. Sí, porque esto no se trata de aceite. Está bien el aceite, pero la autoridad también la aporta. ¿Sabe quién? A quien Dios le ha conferido la visión de esta casa. Cuando tú adorabas, tú sabes que el Señor comenzó a tratar conmigo allí. ¿Y sabe qué me decía? Elizabeth, yo la reservé. Me dice, escúchala. Yo la preservé.
la preservé. Precisamente dio nuestro pronto auxilio en la tribulación. Porque antes de que la tribulación llegara, Dios tenía ya de antemano preservarte a ti. Porque en esta casa tú eres la voz angelical de la casa. Y yo sé que desde chiquita a ti, si hay algo que te han elogiado, es tu voz. Porque si hay un don sobrenatural que hay en ti, es tu voz. Por eso todo lo que el enemigo ha querido hacer contigo es sentimental. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo sabe el poder y lo que desata un adorador genuino. Tú sabes que cuando tú adoras, tú no tienes que orar para que cosas pasen, para que cosas que hay en tu corazón sea como que tú le estás hablando a Dios. Dios conversa contigo cuando tú cantas. Y el Señor me decía: mira, Elizabeth, úngela, dándole liderazgo, oye bien, de la orquesta y la sinfónica que se va a levantar en esta casa. Oye esto, me dijo: úngela rápido. ¿Tú sabes por qué rápido? Porque ella está ocupando una posición peligrosa sin el ungimiento. Tú vas a dirigir gente. Tú vas a dirigir gente. Hay gente que va a llegar aquí en esta dirección. Dios ya me dio la palabra de que restaurará lo que pasó. No es músico lo que van a venir, ni cantante. Vienen sacerdotes en el cántico. Aquí vienen tañedores. Lo que va a venir en los próximos días son no artistas. Yo veía jóvenes tiernos donde nadie ha sembrado en ellos principios, pero que tienen el deseo de aprender a tomar ese piano y esa batería. Y se van a levantar niños que están por ahí, niños con el deseo de aprender a tocar. Dios te va a entregar gente. Dios va a conectar nuevamente lo que desde el principio Él ha querido hacer con la adoración de esta casa. A esta casa, a la adoración se le pondrá nombre que Dios te va a revelar. Y a través del ungimiento el Señor me decía: vengo dándole a Elizabeth Rowley una herramienta en este día. Y prepárate porque Dios va a tratar contigo fuertemente en el área de la adoración. Y desde hoy con este ungimiento es una puerta, porque vendrán. Yo pasé ya por esto. En el 2013 la iglesia quedó con 7 gente. Y de 7 gente la levantamos. Porque yo tenía artista y tenía cantante, pero la levantamos. Así que para mí ya no es algo desconocido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, porque este es un año. No, tranquilo, ya el ungimiento es raro hoy. El ungimiento es raro. En el nombre de Jesús, con esta palabra que desato sobre ti, hay una activación en diferentes áreas de tu vida. Se activan puertas de empleo, puertas de proyectos, puertas de conexiones. El Señor me decía: mírale la mano izquierda. Ese anillo, quítatelo de ahí. Porque Dios viene caminando con ustedes, con pareja. Nunca te ponga un anillo en la mano donde obstruye lo que va a entrar. Ojo, cuando usted se pone un anillo en la mano, que es el anillo de un hombre, ponerle el anillo de compromiso, usted está diciéndole: estoy ocupado. En el mundo espiritual, usted cierra esa vía y ese camino. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú has puesto sobre tu hija una adoración filarmónica en sus cuerdas vocales. Gracias porque desde hoy, como autoridad de esta casa, yo la unjo, Padre, para que ejerce el liderazgo de la casa. Señor, se levantará con carácter, se levantará con visión, se levantará, Padre, con estrategia en el área del cántico. Gracias porque hoy tú le colocas un vestuario de sacerdota en el cántico, Padre. Afina más su oído, sus cuerdas vocales. Padre, te doy gracias por tu hija y por lo que en este año comienza a acontecer. En el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas que estaban en reja que se abren.
Porque Elizabeth Rowling de las dos gemelas no estaba llamada a nacer. De las dos gemelas ya no estaba llamada a nacer. Por eso de las dos gemelas a ella se le dificulta más que a la otra todo. Te dice el Señor, todo lo que se peleó durante tiempo te llega en este tiempo. Hay un movimiento poderoso de parte de Dios. Así en esta atmósfera hay un mover fuerte de parte del cielo. Muy fuerte de parte de Dios. Que está gravitando en los aires. Que se está moviendo. Padre, gracias. Gracias. Porque tú activas el querer como el hacer. Gracias, Padre. Gracias. 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 Porque tú activas el querer como el hacer. El querer como el hacer. Le digo una cosa a la casa. Esos instrumentos no están de lujo. Todo el que se ve en el piano, en la guitarra, en el bajo, no es que se ve, es que el cielo le está diciendo: necesito que dé el paso. Eso no está de lujo. Eso está para usarlo. Para usarlo está eso. Para usarlo. Hay un movimiento poderoso de parte de Dios. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Hay un mover fuerte de parte del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Así te dice el Señor. Viniste por una palabra y una palabra te lleva. Y una palabra te lleva. Así como el Señor le habló de conquista a Josué, te habla de conquista a ti. Es un tiempo de conquistar. Es un tiempo de tener un espíritu aguerrido. Es un tiempo donde el pasado queda atrás. Prepárate, porque veo tu mano como mano productiva. Y veo que en este tiempo Dios te conecta con nuevas cosas. Prepárate, porque lo que Dios está haciendo es para desarrollar en ti la mujer aguerrida que hay dentro. Tienes que saber que Dios va a remunerar el proceso del año 2025, del año 2024. Y en este año 2026 Dios va a hacer cosas poderosas contigo ahora. Prepárate, porque mirarás hacia atrás y te reirás de lo que el cielo va a hacer. Te reirás de lo que el cielo va a hacer. Te reirás de lo que el cielo va a hacer. Dios abre una puerta de oportunidad en la vida de ustedes. Dios abre una puerta de oportunidad en ustedes como familia y como casa. Lo que Dios va a hacer va a abarcar áreas de su familia, va a abarcar áreas de ustedes, va a abarcar áreas de su economía. Dios abre puertas de oportunidad. Le dice el Señor, la oración en equipo va a habilitar muchas cosas. Tengan un tiempo para orar juntos. Tengan un tiempo para orar juntos en equipo. Porque yo veo la palabra alineamiento. Y es lo que Dios va a hacer. Dios va a alinear todas las cosas. Quien lo vio a usted a inicio de año no lo va a reconocer a final de año. No lo va a reconocer. No lo va a reconocer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te pido que se suelte tu perfume en esta casa. 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 Hay un movimiento muy fuerte de parte del Señor que está gravitando en este lugar. Que se suelte tu perfume en esta casa. Más. 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 Yo siento una atmósfera dulce, linda de parte del Señor. Y yo tengo unos días siendo ministrado por el Señor de nuevos planes que Dios piensa establecer y de nuevas cosas que Dios va a hacer. Así que prepárese, mis amados, porque Dios va a hacer cosas lindas y poderosas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra, he hablado en tu nombre. Te pido que tu gracia, esa gracia de la que hemos hablado hoy, Señor, siga tocando y operando en diferentes áreas en la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por las conquistas, y gracias por los favores que no nos esperábamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén.